Cientos de rescatistas aún buscan a decenas de personas desaparecidas después de las aterradoras inundaciones que afectaron el fin de semana a Texas, en Estados Unidos. Muchas de las víctimas son niñas y niños que estaban participando de campamentos de verano y que estaban durmiendo en el momento en que crecieron los ríos de manera repentina y se vieron atrapados por la inundación. Se espera que el presidente Donald Trump viaje el viernes a la zona. Estoy siguiendo otro cauce de una inundación bajando por el río Sava, en Texas, varios metros por sobre lo normal, y pueden ver que atraviesa los caminos aquí. Varios registros como estos son la evidencia de la catástrofe que en Texas ya contabiliza más de 100 muertos y decenas de desaparecidos. Muchos de ellos, niños y niñas que participaban de campamentos de verano en la ribera del río Guadalupe y algunos de sus afluentes. Conocido como el Callejón de las Inundaciones, transformó caminos y valles en torrentosos cauces en minutos. Así, Camp Mystic, Hunt, Ingram y Kerrville fueron las zonas donde el agua se llevó a muchos de sus habitantes. Hace una semana en Camp Mystic había 5 de mis nietas y terminaron su primera sesión y están en casa ahora, pero algunas de sus amigas estaban allí para la segunda sesión. Solamente mi corazón está con todas esas niñas. Uno de esos registros también muestra un grupo de personas mirando la crecida del río. La secuencia continúa con el sonido cada vez más fuerte del caudal acercándose hacia ellos. Un grupo de rescatistas les advierten que retrocedan. En las cercanías del condado de Kerr, el nombre de Julian Ryan es hoy sinónimo de heroísmo. Ante la crecida de un río, decidió romper una ventana para evitar que su madre, su prometida y sus hijos de 6 años y 13 meses murieran ahogados. En el proceso, sufrió un corte en el brazo que le provocó una hemorragia que resultó mortal. Horas después, su cuerpo fue recuperado. Él es un héroe y eso nunca pasará inadvertido. Donald Trump anunció que viajará el viernes a la zona mientras crecen las dudas respecto de la rapidez con la que pudieron ser elevadas las alertas a la población y cómo se tomaron decisiones a la hora de evacuar zonas riesgosas. Congresistas como el demócrata Chuck Schumer advierten que pudieron existir vacantes en el servicio de meteorología que pudieron haber ocasionado que no hubiese el personal suficiente para atender la emergencia, algo que el propio Trump niega tajantemente. No, fue realmente un montaje de Biden, no fue una trampa nuestra, pero tampoco culparía a Biden por ello, solo diría que esto es una catástrofe de 100 años y es muy horrible de ver. Lo más duro fue ver que había un niño pequeño que empezó a flotar río abajo y estaba gritando, pidiendo ayuda, pero no había nada que nadie pudiera hacer en ese momento. Estaba a punto de tirarme y mi marido tuvo que retenerme. Me dijo, tú también te vas a ir y no hay nada que puedas hacer si te tiras. No sabía cómo iba a vivir con eso y por suerte, al final del día de ayer, vi su cara en internet y había sido rescatado. La peor pesadilla en años para el sur de Estados Unidos podría no haber terminado. El aire húmedo sigue contribuyendo a las tormentas con lluvias intensas en el centro de Texas y el Servicio Meteorológico Nacional ha advertido de una amenaza considerable de daños por inundaciones repentinas. Hay peligros en las próximas 24 a 48 horas que podrían plantear amenazas a la seguridad pública para las personas en esa zona. Hay fuertes lluvias que se han producido y hay más fuertes lluvias que se espera den lugar a posibles inundaciones repentinas en general en estas zonas. Eso aunque gran parte del río Guadalupe, aquel que originó la mayor parte de la tragedia, ya haya regresado a niveles más cercanos a lo normal y no se espera que vuelva a desbordarse en los próximos días. Quedémonos en Estados Unidos con la devastación que ha habido desde el viernes en algunas zonas del estado de Texas con inundaciones repentinas que hasta el momento han dejado por lo menos 82 víctimas fatales. Se cree que esa cifra podría seguir en aumento porque el pronóstico indica que por lo menos hasta el martes van a continuar las inundaciones, que son lluvias que empezaron el viernes, justo el 4 de julio, que es un día festivo en Estados Unidos, días de vacaciones para gran parte del país y una de las historias más trágicas
trágicas que ha dejado esta catástrofe. Tiene como protagonistas a un grupo de niñas que estaban participando de un campamento cristiano, un campamento de verano, un campamento que es muy conocido además en Texas, que se llama Mystic, y que sufrió ahí parte de lo que implicó el desborde del río Guadalupe, que en solo 45 minutos creció 8 metros. En 45 minutos, 8 metros, ya, que es lo que explica entonces esta magnitud, la cantidad de fallecidos, lo abrupto que termina siendo para todos quienes estaban en el sector. Sí, fue no solo abrupto, sino que al parecer los sistemas de alerta no habrían funcionado. Hay todo un debate ahora, Pati, en Estados Unidos de por qué estas inundaciones fueron tan devastadoras. Hay que considerar que aún hay personas desaparecidas, por lo menos 41 personas desaparecidas, y eso indica que lamentablemente el número de víctimas fatales pueda seguir aumentando. Esta es una zona en la que el riesgo de inundaciones es alto. El terreno es un terreno que es muy vulnerable. En el lugar por el que pasa el río que se desbordó, que es el río Guadalupe, se le conoce como el callejón de las inundaciones repentinas. Es una zona que es muy árida, que no alcanza a absorber completamente el agua. Y aquí, como te decía, la gran pregunta que hay ahora, si es que los sistemas de alerta funcionaron como para darle tiempo a los vecinos a que alcanzaran a buscar refugio. Hay algunas zonas en las que no tienen cobertura telefónica, nunca recibieron ningún mensaje de alerta para alcanzar a evacuar, pero acá el gobernador de Texas dice que nadie esperaba que toda esa cantidad de agua, que según él es una pared de agua que de casi 9 metros de altura, pudiera impactar como lo hizo durante este fin de semana. Y hay otro tema además que tiene que ver con los recortes en la administración. Iba a preguntar, porque entiendo que parte de la discusión es si acaso acá contaban con todos los funcionarios necesarios, por ejemplo, en el área meteorológica, debido a los recortes que se han estado aplicando por parte de la administración de Donald Trump. Claro, ha habido despidos ahí de meteorólogos federales. También Donald Trump había planteado desmantelar FEMA, que es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Se le preguntó sobre ese tema a Donald Trump, que dijo que iba a responder eso más adelante, y el viernes va a visitar la zona afectada. Dijo que no lo hacía ahora como una forma de no obstaculizar los trabajos de rescate. Bueno, ¿en qué está, a propósito de Donald Trump, su pelea con Elon Musk, que ha tenido ahí distintos capítulos, idas y vueltas? Y que ahora Donald Trump se pronunció después de que Elon Musk anunciara su intención de formar un nuevo partido político, el Partido América. Donald Trump lo calificó como un anuncio ridículo, dijo que los terceros partidos nunca han funcionado en Estados Unidos, y en el mensaje que él publica en sus redes sociales y en parte lo que respondió a la prensa, dijo, bueno, Elon Musk podría divertirse con eso, pero es algo ridículo. Dijo que Elon Musk estaba motivado por el descontento, por su plan de poner fin a los subsidios para promover la compra de vehículos eléctricos, a la oposición de Elon Musk, además a la ley presupuestaria de Estados Unidos que se había aprobado la semana pasada, que ha sido uno de los grandes logros de Donald Trump. Y lo cierto es que Elon Musk hasta el momento no ha dado ningún detalle de qué manera espera él estructurar este nuevo partido político, si es que hay un cronograma establecido para su creación. Pero acá, según lo que él mismo ha deslizado en algunas de sus publicaciones, estaría enfocado en poder obtener entre 2 o 3 escaños en el Senado y entre 8 y 10 asientos en la Cámara de Representantes. Claro. Y esto ha tenido además consecuencias en su compañía. Le ha terminado afectando este anuncio, si ahí la duda es cierto, nunca ha resultado con fuerza un tercer partido, pero no sé si nunca ha sido creado por el dueño de una red social con la cantidad de dinero que tiene, impacto comunicacional que tiene. Sí, estamos hablando aquí no solo el dueño de una red social,